Buenos días, compañero. ¿Su nombre cuál es? Ricardo Castillo Razo. Usted sabe mucho de historia, creo que está... Me gusta la historia. Soy médico de apasionado. profesión, especialista en cardiología Muy y bien. me gusta la historia. Oiga, una pregunta, porque ahorita lo estaba escuchando y la verdad que es un apasionado del tema. Hay una foto, ¿por qué la fotografía? Porque ya se conocía la fotografía de Juárez, o sea, ya existía la fotografía en los tiempos de Juárez, de Benito Juárez. Mi pregunta es, ¿por qué el daguerrotipo, no sé cómo le llamaríamos, a qué cree usted que se deba que haya sido tan poco usado, tan poco extendido, tan poco conocido la fotografía real de Juárez, digamos? Porque siempre cuando íbamos a la primaria había libros que era la pintura, no la pintura de Juárez. ¿A qué se imagina? Porque yo la otra vez la encontré en un libro y digo, es una fotografía increíble. Yo digo, Dios mío, o sea, es una fotografía de Juárez y yo de niño nunca la conocí. Bueno, lo que pasa es que aparecen muchas litografías, pero sí existen fotografías de Juárez. De hecho, el siglo que él vivió, la época que él vivió, también empezaron a haber fotografías de Lincoln que fueron contemporáneos. Hay muchas fotografías de Lincoln. Sí, no sé por qué, y lo hacen algunos que le quieren cambiar los rasgos a Juárez, ¿verdad? Lo quieren poner más mestizo y realmente él era un indio zapoteca, ¿no? Pero sí existen fotos de él, un individuo pues muy inteligente, con una inteligencia natural. Es que los héroes se construyen de bronce, pero son hombres de carne y hueso. Por ejemplo, algunas gente dicen que por qué Juárez abandonó su tierra natal y se viajó a la ciudad de Oaxaca. Y viene el famoso mito de que se le perdió una oveja, ¿no? Pero otros dicen que no, realmente él era un inquieto. Él tenía 12 años y quería salir y conocer el mundo, quería educarse. Era un hombre con inteligencia natural. Claro, en esos años los jesuitas eran los que educaban, ¿no? No había otra forma de ir a la escuela, de que alguien pudiese usar una escuela. No había escuela pública, ¿no? Pero si Juárez no era una persona rica, no tenía, era un hombre humilde, pues. Él era un hombre humilde, pero también en su libro Apuntes de Juárez, su tío le tomaba lecciones de gramática, o sea, no era un total iletrado. Y cuando llega a Oaxaca, lo toma bajo su cargo el padre Salanueva, que realmente no era sacerdote, sino era de la orden terciaria franciscana, era un tenedor de libros, y con él aprendió a leer más y a interesarse más por la cultura. El padre Salanueva quería que fuera sacerdote y realmente pues ahí no había de otra más que las escuelas religiosas. Pero en cuanto se abrió el Instituto de Ciencias y Arte de Oaxaca, él se inscribió para estudiar Derecho. Sí. En ese entonces los jesuitas eran los que educaban. O estamos más atrás, ¿o cómo? Los jesuitas habían sido expulsados. En la época inclusive de Hidalgo. Hidalgo sí se educó con jesuitas. Pero ellos fueron expulsados a fines del siglo XVIII. Muy bien. Pero sí, la iglesia era la que tenía el control de la educación todavía. Pero cuando México se hizo independiente se empezaron a formar institutos laicos y ahí se formó finalmente Juárez. Pero Juárez sí estudió en escuelas religiosas. De hecho se dice que él sabía latín y conocía toda la liturgia de la iglesia. Y además él siempre fue católico, él nunca renunció al catolicismo, pero él sí le quedaba claro que debía estar separada la iglesia del Estado. Claro. Ahora, la guerra del 5 de mayo se hizo por cuestiones económicas, por cuestiones que como el gobierno estaba dividido, digamos, había dos supuestos líderes, o Maximiliano o Juárez, y entonces los países que a quienes México les debía dinero, que eran España, Inglaterra y Francia, querían saber, bueno, ¿a quién debo yo de cobrar? Bueno, terminó la guerra de reforma que duró 3 años y no había dinero, el país estaba en crisis y Juárez declaró una moratoria del pago de la deuda externa. Entonces llegaron a Veracruz de esas 3 naciones, España, Inglaterra y Francia. Cada quien tenía sus intereses. Afortunadamente España venía de representante Juan Prim, un brillante liberal español, que él se dio cuenta que las reclamaciones no eran justas y que el país no tenía para pagar.
pero los franceses ya traían su interés, los conservadores habían viajado a Francia para proponer que un príncipe europeo gobernara el país, entonces se aprovecharon de esa circunstancia. Y la batalla del 5 de mayo fue una batalla gloriosa porque los grupos liberales participaron en la defensa del país. Se ganó esa batalla, posteriormente triunfó la intervención francesa, pero también finalmente fueron derrotados los franceses y México le debe a Juárez su soberanía. Qué bonito, qué bonito. Poca gente sabe que Leopoldo I, el que fue rey de Congo, el belga, era el padre de Carlota, era el padre de Carlota, sí, Leopoldo I. Leopoldo I, así es. Y también una de las preguntas históricas, ¿era masón Maximiliano? Se dice que era masón Maximiliano y que... Pero, o sea, ¿por qué dos masones tuvieron un conflicto histórico? En este caso Maximiliano y Benito Juárez. Porque representaban intereses diferentes. Juárez representaba a la nación mexicana y Maximiliano representaba la intervención extranjera. Esa es la razón fundamental. Cuando es derrotado en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano le piden a Juárez que le perdone la vida, inclusive grupos masones, pero él dijo que había un decreto que los traidores a la patria tenían que ser fusilados, y fue fusilado Maximiliano. Ahí no importó el credo masónico, ahí prevaleció el interés de la patria de México. Así es. Pero doctor, resulta que ese decreto, el del 3 de octubre, ese decreto lo emitió Maximiliano. Ese decreto, o sea, Maximiliano lo fusilan por el misma ley que él le había impuesto, el decreto del 3 de octubre. Cosa curiosa, por ejemplo, también hay un cacique de Nuevo León que quiso crear una república, Santiago Vidaurri. Yo no sé por qué razón en la ciudad de Mexicali hay un bulevar que se llama Santiago de Vidaurri, no lo sé. En San Luis Potosí hay una calle que se llama, ¿cómo se llama el que mató, el que asesinó a Zapata, hombre? ¿Guajardo? Eso es Guajardo. Eso lo desconozco. No, yo sí lo sé. Está pegado al mercado y bueno, al mercado Hidalgo está en Jesús Guajardo. Sí, a lo que voy es que Santiago Vidaurri traicionó a Juárez y se sumó al imperio francés y fue detenido en la Ciudad de México y fue fusilado en la Plaza Santo Domingo. Lo detuvo Porfirio Díaz y fue fusilado, como dice Paco Ignacio Taibo, como se lo merecía, de espaldas, como un traidor a la patria, Santiago Vidaurri. Por eso a mí me llama la atención que en Mexicali existe un bulevar. Yo pudiera entender que en Monterrey, en Nuevo León, pudiera haber algo relativo a este personaje porque se dice que impulsó el desarrollo de ese estado, pero nosotros, ¿por qué en California? ¿No ha sido a la colonia, aquí al fraccionamiento, de los presidentes? Hay una calle que se llama Victoriano Huerta. Qué interesante lo que nos comentaba del gobernador de Nuevo León, que no quiso apoyar a Benito Juárez al principio, ¿no? Porque era muy católico, ¿no? O por qué no lo quiso apoyar, pero ya después usted nos comentó que los generales sí se sumaron al... Sí, Santiago Vidaurri era el cacique de Nuevo León, okay. E inclusive anexó Coahuila en ese momento, y él era el dueño o el que controlaba las aduanas de Coahuila y de Nuevo León. Entonces Juárez, al andar en su itinerario como presidente, llegó a Nuevo León y le pidió apoyo económico y se lo negó, y estuvieron a punto de fusilar a Juárez. Y en ese tiempo un grupo de generales, entre ellos Mariano Escobedo, que eran del grupo de Vidaurri, dijeron: caray, esto no es bien, no está correcto, vamos a apoyar a Juárez, y apoyaron a Juárez, y entonces tuvo que caer Vidaurri y huir hacia Texas, y después ya se agrega apoyando a Maximiliano. Qué bonito, qué bonito. Pues qué interesante, ojalá que en otra ocasión nos pueda comentar a lo mejor algo sobre la historia de la Guerra de México Americana, o
que tal vez yo creo que es un tema muy apasionante, ¿no? Sí, la intervención de la guerra del 1845-1847, que la perdimos porque estábamos divididos y también porque éramos un país enorme geográficamente, pero con una pequeña población, ¿no? Y Estados Unidos era un país con mayores habitantes y con un ejército profesional, ¿no? Ya existía West Point, donde siguen egresando. Y con una filosofía, una metodología. Hay un América para los americanos. La doctrina Monroe. Aquí quiero comentarles que estudiando yo en el programa para ser profesor en Estados Unidos, hay profesores que dan español y hay un sindicato ahí en la Universidad de San Diego, que es un sindicato como de chicanos, ¿verdad?, que ellos ganaron la propuesta de que todos los profesores que den español tienen que tomar un curso en donde se les borra un poquito el anglocentrismo. ¿A qué me refiero? Que en ese curso se les muestra a esos profesores las contribuciones hispanas a la cultura de los Estados Unidos, como por ejemplo la minería no se conocía, en Estados Unidos no se conocía, la minería entró por la cultura hispana. La ganadería, los caballos. Los caballos, exactamente. O sea, se dice que el caballo existió en América, pero hace miles de años. Entonces, los que introdujeron los caballos son los exploradores españoles. Así es. Y después pues, se convirtieron en los caballos salvajes que los dominaron los nativos de Estados Unidos. Exacto. De hecho, hoy en día los cursos de historia de high school, tengo yo entendido que utilizan un enfoque poscolonialista, esto es, se les hace ver las nefastas consecuencias de la contaminación ambiental, de la colonialismo, de la insensibilidad de los líderes económica y política y social que han devastado a través de la historia a su propio hermano, que es el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los cursos de historia se les enseña a los niños, por ejemplo, cómo está mal repartida la riqueza. Se les enseña, por ejemplo, anécdotas de poemas de poetas nativas norteamericanas, de las nativas me refiero de razas étnicas, de grupos étnicos. E inclusive la película creo que es de Walt Disney, de Disney, Pocahontas, la canción de esta intérprete ahí indígena, Pocahontas, es un himno a la naturaleza, ¿no? Así es. De hecho, algunos inclusive Pocahontas, por cierto, lo ven como un poquito hasta racista. ¿Por qué? Porque el hombre es anglo, la indígena es mujer. Entonces, inclusive, no recuerdo el nombre de qué político norteamericano llegó a decir que nosotros, México, éramos una mujer y que Estados Unidos era un hombre, ¿no? O sea, esa ideología patriarcalista, machista, etnocéntrica, anglocéntrica, es lo que hoy en día se combate y se conoce como el relativismo cultural, que es inyectar la creencia en esta nueva educación de que no hay culturas superiores, de que no hay grupos étnicos superiores y no hay esa igualdad de género. Sí, pero todavía hasta 1950 y tantos. Ajá. En Estados Unidos, de acuerdo con la historia, todos descendían de Adán y Eva. Así es. Y lo vemos con el problema de Nigeria. Es curioso que hay un aspecto, ahorita que hablamos de los españoles y de los norteamericanos, hay una cosa que se llama la leyenda negra, que dice, incluso yo lo he escuchado por profesores mexicanos, dicen, si nos hubieran conquistado los anglosajones fuéramos diferentes. Y yo le respondí, si nos hubieran conquistado los anglosajones, ya no fuéramos nada, nos hubieran exterminado, nos hubieran puesto en campos de concentración. Eran otras culturas. Y es que dice, cuando menos hubiéramos aprendido a leer y escribir. Y yo le respondí, los que trajeron la primera imprenta a México fueron los españoles, la primera imprenta que hubo en América fueron de los españoles. O sea, además no podemos pensar el que hubiera o no, ¿verdad? Claro. La realidad es que persiste ese fenómeno de la violencia,
del hombre contra la mujer, y no solo contra la mujer, sino contra los discapacitados, los minusválidos. O sea, es una manera de ejercer el poder. Lo que ocurre es que de una u otra manera las redes sociales han cambiado y han influido mucho en esa percepción. En Estados Unidos acaba de hacer una declaración antirracista el proceso de un equipo de básquetbol y le costó que lo expulsaran de por vida de la liga de básquetbol, ¿no? Y aquí en México estamos viviendo una situación muy penosa de un exentrenador nacional con una chica a la que le faltó el respeto. No conocemos los detalles, pero parece ser que sí, se quiso pasar de vivo, ¿no? Le faltó el respeto de una otra manera. Ojalá que se acaben las cosas. Y de un presidente de un partido político en México, así es, que tenía su harem, pero resulta que no, que es inocente y le vas a tener que pedir perdón. Así es, él es maravilloso. Me encanta el tema ese de que ya no es el descubrimiento de América, ya no se les enseña el descubrimiento de América, ahora se dice encuentro de dos mundos. O de dos culturas. O de dos culturas, ¿verdad? Entonces como que ya vamos progresando en ese aspecto. Porque ya vivimos en una ciudad multicultural, ¿no? Que hay que respetar al hombre, a la mujer y a los distintos grupos sociales, grupos étnicos, ¿no? Somos un país multirracial, aunque no lo queramos aceptar, ¿no? Hay indígenas, negros, blancos, y claro, la mayoría de los mexicanos somos mestizos, ¿no? Claro, y nuestro linaje cultural es increíble, ¿no? Ya quisieran otras culturas tener la cultura que nosotros tenemos, ¿no? Los vestigios culturales que México tiene, hombre, es una cosa maravillosa. Pues muchísimas gracias, gracias, de veras les agradezco mucho y espero que en otra ocasión podamos tener otra charla. Gracias.